Enfoque Global Podcast. Lo que sucede en el mundo, más allá de los titulares. Panorama Global. Comenzamos. El horror oculto en Teuchitlán, reclutamiento forzoso y exterminio bajo la sombra del crimen organizado. En marzo de 2025, México se conmocionó ante el descubrimiento de un centro de reclutamiento forzado y exterminio operado por el crimen organizado en Teuchitlán, Jalisco. En un rancho conocido como Rancho Izaguirre, colectivos de búsqueda de desaparecidos hallaron fosas clandestinas, restos humanos calcinados, hornos de incineración y cientos de objetos personales, lo que evidenciaba la magnitud de los crímenes cometidos en el lugar. Este hallazgo, lejos de ser un evento aislado, se inscribe en la crisis sistémica de desapariciones y violencia extrema en Jalisco y otras regiones del país. Exploraremos los hechos documentados, sus implicaciones sociales y económicas, y la respuesta gubernamental, cuestionando el papel de las autoridades en la prevención y atención de este tipo de crímenes. Hallazgo del Rancho Izaguirre. Cronología de la investigación. El Rancho Izaguirre fue intervenido por primera vez en septiembre de 2024, cuando la Guardia Nacional y el Ejército realizaron un operativo y hallaron un centro de adiestramiento criminal. Sin embargo, en esa ocasión no se reportó el hallazgo de restos humanos. A pesar de la gravedad del caso, el seguimiento de las autoridades fue limitado y el sitio quedó en el abandono. Fue hasta el 5 de marzo de 2025 que, gracias a la presión de colectivos de búsqueda de desaparecidos, se reveló la verdadera magnitud de los crímenes cometidos en el rancho. Se encontraron hornos clandestinos, restos óseos incinerados y cientos de pertenencias personales, evidenciando que decenas o cientos de personas fueron retenidas, entrenadas forzosamente y posteriormente asesinadas. Modus operandi: reclutamiento forzado y exterminio. El esquema descubierto en Teuchitlán refleja un modus operandi cada vez más frecuente en México: el reclutamiento forzado de jóvenes mediante engaños o secuestros. Según testimonios de sobrevivientes, los cautivos eran sometidos a entrenamientos extremos, maltratos y, en muchos casos, ejecutados. Se han documentado casos similares en la central de autobuses de Guadalajara, donde numerosos jóvenes desaparecieron tras aceptar falsas ofertas de trabajo. Los indicios levantados en el rancho refuerzan esta hipótesis. Entre las evidencias encontradas se hallaron libretas con nombres y apodos, cuerdas, esposas, uniformes de entrenamiento y armas de fuego, lo que sugiere que el sitio no solo funcionaba como un centro de exterminio, sino también como una base de adoctrinamiento criminal. Este patrón ha sido documentado en diversas regiones del país, lo que confirma que el problema del reclutamiento forzado por el crimen organizado no es un hecho aislado. La vulnerabilidad de la juventud ante estas redes criminales se ha incrementado debido a la falta de oportunidades laborales, educativas y de protección institucional. Impacto social y económico. El impacto del hallazgo ha sido devastador para la comunidad de Teuchitlán, un municipio de tradición agrícola y turística. La reputación de la zona se ha visto afectada, generando un descenso en la actividad económica y un clima de miedo e inseguridad. Comerciantes han reportado una caída en las ventas y una menor afluencia de turistas, lo que repercute en la economía local. A nivel nacional, el costo económico de la violencia se estima en miles de millones de dólares anuales, afectando la inversión y el desarrollo regional. De acuerdo con el Índice de Paz México, los costos asociados a la violencia representan cerca del 20% del Producto Interno Bruto Nacional, un reflejo del impacto estructural que tiene la inseguridad en el país. Respuesta institucional y crítica a las autoridades. El manejo gubernamental del caso ha sido ampliamente criticado. La Fiscalía de Jalisco quedó en entredicho por no haber realizado una investigación exhaustiva tras el operativo de 2024, permitiendo que los crímenes continuaran ocultos. La Administración Federal ha anunciado que la FGR atraerá el caso y se investigará a posibles funcionarios involucrados en omisiones o encubrimientos. Diversas organizaciones
han denunciado que estos crímenes no podrían haberse perpetrado sin la complicidad de autoridades locales y estatales. Asimismo, han exigido reformas urgentes para tipificar el reclutamiento forzado como un delito específico y fortalecer los mecanismos de identificación de víctimas y búsqueda forense. A nivel internacional, la comunidad de derechos humanos ha condenado este caso como una violación grave a los derechos fundamentales. Amnistía Internacional y la ONU han instado al gobierno mexicano a aplicar medidas de justicia y reparación para las familias de las víctimas, así como a implementar mecanismos más efectivos de prevención de desapariciones. Comparación con otros casos. Teuchitlán se suma a una serie de hallazgos similares en México, como la masacre de San Fernando en 2010 y los crematorios clandestinos en Veracruz y Coahuila. A nivel internacional, el reclutamiento forzado ha sido documentado en conflictos armados en Colombia, África y Medio Oriente, lo que sugiere que México enfrenta una crisis comparable a la de países en guerra. Las características de estos crímenes, donde las víctimas son privadas de su libertad y posteriormente desaparecidas o asesinadas en masa, se asemejan a los métodos empleados en conflictos de alta intensidad. La impunidad con la que operan estos grupos en México refleja una preocupante incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de su población. Conclusión. El caso de Teuchitlán representa un punto de quiebre en la crisis de violencia y desapariciones en México. No se trata solo de un acto atroz cometido por el crimen organizado, sino de una falla estructural del Estado mexicano en su obligación de garantizar seguridad, justicia y verdad. El gobierno federal no puede seguir evadiendo su responsabilidad. Los discursos condenatorios y las promesas vacías no son suficientes. Se necesitan acciones concretas, depuración de cuerpos policiales, supervisión real de las fiscalías, fortalecimiento de las capacidades forenses y, sobre todo, el desmantelamiento de las redes de corrupción que permiten que estos crímenes ocurran con impunidad. ¿Por qué el Estado permitió que un centro de exterminio operara durante años sin ser detectado? ¿Cómo es posible que ni las fuerzas de seguridad ni los organismos de inteligencia hayan intervenido antes? La omisión también es complicidad. Y mientras el gobierno federal no actúe con la contundencia que la situación exige, México seguirá siendo un país donde la vida humana es desechable y la justicia una utopía inalcanzable. Comparte tu opinión en los comentarios con respeto. El diálogo constructivo es clave para entender distintos puntos de vista. ¡Suscríbete! Activa la campanita. Hasta la próxima edición.